Antes de comenzar, quiero agradecer a Neutral Species Guy por su aportación en el video anterior, en donde menciona que el planeta en donde ocurre The Starlight Gatherer puede orbitar Polaris B, y que el festival ocurre cuando Polaris A y B se alinean en la torre a la medianoche. Y también nos compartió una foto que demuestra la similitud entre Polaris A y B con las estrellas de la obra. Ahora vamos con las correcciones del video anterior. Cometí un error de traducción con respecto a lo del viaje en el desierto. El tuit original nunca se refirió a una noche sin estrellas, sino a un viaje por el desierto sin ninguna forma de identificar dónde se encuentra uno. Y aquí es donde entra el aporte que me dio una persona a través de Facebook, comentando que antes, si no tenías una brújula, podías orientarte de manera natural viendo a Polaris. También la frase de "nosotras siempre estuvimos observándolas" es una frase que dice la diosa de la desesperación a Flora, refiriéndose a Flora y a Claire. Al menos ahora sabemos que todo eso fue un error de traducción y que me hace falta volverme a ver el anime. Quise hacer estas correcciones porque el foco de este video volverá a ser la obra The Starlight Gatherer, pero ahora dirigido hacia su casting de la presentación de la clase 99 y cómo sus respectivos personajes se ven reflejados en ellas. El contenido de este video existe gracias al blog de WordPress de Atelier Emily, en donde habla sobre muchos otros animes además de Review Starlight. Si tienen un buen dominio del inglés, les recomiendo fuertemente que lo visiten. Iniciamos con la diosa de la furia, quien fue interpretada por Yuna. Lo que más resalta de ella es su dedicación, sacrificio y lo duro que trabaja, todo para compensar ese talento natural del cual carece. De todas las chicas, ella es la más consciente de sus carencias. Incluso en la versión de teatro, se demuestra como alguien que aparenta ser competente y con autoridad para ocultar sus inseguridades y fallas. Su furia se enfoca al sistema del Takarazuka, y también hacia sí misma por su carencia de talento nato que no le permite subir de rango tan fácil. Al ser derrotada por Karen, eso le permite ver más allá de su furia, y le permite enfocarse en la pasión y dedicación de su actuación. Futaba interpreta a la diosa de la maldición, y pues, realmente Futaba está maldecida en diversos aspectos, algunos completamente fuera de su control, como lo de su estatura, porque si conocen el contexto del Takarazuka, solo las chicas altas pueden aspirar a ser la top star. Otro aspecto de la maldición de Futaba tiene que ver con todo a lo que ella había y seguía renunciando por Kaoruko. Durante lo que fue su presentación de Starlight, su dedicación hacia Kaoruko se había vuelto una muleta que le servía como soporte al no ser capaz de mejorar por su cuenta, teniendo en mente la barrera que son las limitaciones físicas y las reglas estrictas del Takarazuka. Todo esto en forma de autodesprecio. Hasta la llegada de Hikari, con el cambio de Karen, Futaba se ve motivada a seguir un camino diferente, uno en donde entrena arduamente con Claudine, enfrentando sus miedos tanto como chica del escenario y como amiga de Kaoruko. Kaoruko, quien interpreta a la diosa del escapismo, nació en una familia rica, por lo que asumía que muchas cosas en su vida estaban garantizadas, incluso su relación con su amiga de la infancia, Futaba. Su escapismo consiste en esa naturaleza manipuladora y floja que la encapsulaba. Cuando las lecciones eran demasiado pesadas o simplemente no quería hacerlas, ella prefería huir antes de hacer el esfuerzo. Más importante aún, cuando Futaba comienza a esforzarse por mejorar, Kaoruko decide dejar la academia, con la esperanza de que Futaba vaya tras ella, en lugar de enfrentar sus propios miedos de abandono.
Las deidades de la maldición y del escapismo comparten el color de sus gemas, siendo este el color morado. Este es otro indicador de lo cercanas que son Kaoruko y Futaba, tanto en la vida real como el pecado que les es asignado en la obra. Kaoruko puede ser valiente gracias a Futaba, y Futaba siempre puede tener fe en sus propias habilidades gracias a Kaoruko, incluso si su cariño y apoyo no siempre es obvio. Sumémosle el hecho de que dejar a su familia y su estilo de baile para perseguir el teatro Takarazuka fue una despedida muy significativa y seguramente causó una separación con su familia. Esa vez que la tendencia de Kaoruko de irse fue más valentía que escapismo. La relación que tiene con Futaba le permitió ser lo suficientemente valiente para perseguir sus sueños. Para sorpresa de nadie, Mahiro interpreta a la diosa de los celos, y esto es esencial para el desarrollo de su personaje. Tras la llegada de Hikari a Seisho, Mahiro se percata de que ahora tiene que competir con Hikari por el tiempo y afecto de Karen. Sin embargo, los celos de Mahiro no surgen solamente de la forma en la que Karen trata a Hikari. La faceta más importante de dichos celos es la envidia que ella tiene hacia Karen y su habilidad para brillar en el escenario. En algún punto de su aprendizaje en Seisho, Mahiro había perdido su propio brillo, abrumada porque ya no era el pez grande que fue por mucho tiempo en donde vivía. Esos celos se convierten en afecto, no solo cuando reafirma sus sentimientos por Karen, sino también cuando ella vuelve a aprender a tener afecto hacia sí misma y a sus habilidades como chica del escenario. Nana pasa casi todo el tiempo del anime dentro de un bucle temporal que atrapa a ella y a sus compañeras en su primer año en Seisho. Nana descubre su pasión por el teatro a través de disfrutarlo con sus compañeros en la preparatoria, pero pronto acabó siendo la última en el grupo de teatro una vez que todos sus compañeros se fueron para hacer otras actividades. Al tener mucha diversión en su primera presentación de Starlight en Seisho, logra ganar las reviews, se vuelve la top star y sin que sus demás compañeras estén conscientes, regresa al principio de su primer año para volverlo a vivir. En lugar de pelear contra la toxicidad del sistema del Takarazuka, Nana elige congelar el tiempo. Así como Karen, ella rechaza el ciclo, pero en lugar de buscar una forma de romperlo, ella se aflige al pasado, incapaz de seguir adelante. Nana aprovecha sus ventajas físicas naturales como su altura y su voz para ganar, superando incluso a la top star predeterminada del grupo, Maya. Karen y Hikari obligan a Nana a reflexionar en lo terrible e inútil que era su bucle temporal al derrotarla. Aún así, para toda persona que haya sido parte de una presentación teatral, resulta fácil identificarse con el desánimo y la depresión postproducción, con la depresión de Nana. Su esperanza para el futuro llega después, cuando su rol en Starlight es ajustado después de que Karen rompe el ciclo. Y por último, tenemos a la diosa de la arrogancia, interpretada por Karen. A primera vista, Karen no parece alguien arrogante, pero cuando comienza a participar en las reviews, su arrogancia se nos es revelada, especialmente cuando comienza a ganar. Sin entender qué tan insidioso era el sistema al que ella se revelaba, la insistencia inicial de Karen de que ella ganaría en todas las reviews y haría Starlight con Hikari es algo para reírse. Pero Maya pone a Karen en su lugar en su primer enfrentamiento, obligándola a replantear su perspectiva. El cambio de arrogancia a orgullo de Karen es particularmente interesante, ya que el orgullo puede ser un sinónimo de arrogancia y es visto de forma negativa. Y no ayuda que todas las acciones de Karen parezcan arrogantes dentro del marco social establecido. Incluso cuando Karen entiende mejor el sistema al cual se revela, su deseo de estar en el mismo escenario que Hikari sigue siendo visto como algo innecesariamente orgulloso. Sabemos que en la presentación del 100º Festival de Seisho, Karen no retoma el rol de la diosa de la arrogancia, y que ahora en lugar de ser 6 diosas, son 7. Como pudieron notar, cada personaje tenía gemas de un determinado color, el cual identificaba a las diosas. Pero resulta que las gemas de las diosas que interpretan Claudine y Maya son de color negro y blanco respectivamente. No le pusieron el color rojo que originalmente tenía, y blanco y negro de ninguna manera forma el color rojo. Pero bueno,
¿Podemos asumir que eso fue libertad creativa de la clase B? Aunque me interesa mucho saber qué terminó siendo de la presentación de Starlight en el 100º Festival de Seishō. Sé que durante todo el video me la pasé Takarazuka esto, Takarazuka lo otro, pero ¿qué es exactamente el teatro Takarazuka? Todo usuario de internet que habla de Review Starlight ha hablado sobre el teatro Takarazuka, incluso la autora de este blog. Por lo que viene siendo mi turno de que yo también hable de él. Espérenlo pronto. Bueno, no tan pronto. Así que les deseo buen día y los espero en el escenario.